Que Dios te bendiga, mi querido amigo. El día de hoy nos toca reflexionar sobre el capítulo de Hechos 18, del versículo 1 al versículo 21. Vamos a estar hablando, ¿cierto?, sobre cuando Pablo estuvo en Corintio. Y te invito a poder leer la palabra conmigo, ¿cierto? Y poder reflexionar un poquito en este tiempo devocional sobre qué es lo que nos dice la escritura en Hechos 18. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Bueno, para empezar, Corinto era una ciudad, ¿cierto?, que pertenecía al Imperio Romano. Era una ciudad bastante pecadora. Las personas decían ir a corintizar, por así decirlo, ir a pecar, ¿cierto?, ir a cometer pecados, porque en Corintio se cometían muchos hechos malos, pecaminosos, y era conocida y tenía fama, tenía esa reputación la ciudad de Corinto. Y Pablo, ¿cierto?, fue a Corintio precisamente a predicar, a evangelizar y a poder ganar almas. El Señor a nosotros nos dice que debemos ser luz en medio de los lugares, ¿cierto?, que están en oscuridad, y debemos predicar, ¿cierto?, en todas partes. Entonces Dios también a nosotros nos ha puesto en una ciudad, y quizás en nuestra ciudad también hay zonas oscuras o personas que no conocen al Señor y que viven en tinieblas, y a ellos también se les debe predicar el Evangelio. En Corinto, ¿cierto?, estaba un templo construido para la diosa Afrodita, que era la diosa del amor, y tenía una serie de prostitutas, sacerdotisas sagradas, ¿cierto?, para ellos, que trabajaban en el templo de esta diosa, ¿cierto?, y donde muchas personas después cometían pecados de inmoralidad con las sacerdotisas que tenía este templo, ¿cierto?, en la ciudad de Corinto. Entonces, ese era más o menos el contexto particular, ¿cierto?, que tenía la ciudad de Corinto. Era una ciudad portuaria donde llegaba mucha gente, iba, venía, ¿cierto?, muchas personas, y había siempre flujo de diversos tipos de personas. Dice que Pablo, estando allí, halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Pablo, ¿cierto?, estando ahí en Corinto, conoció a una pareja judía, ¿cierto?, a Priscila y Aquila, que ellos trabajaban en la tarea de poder hacer tiendas. Y Pablo, en gran parte de su ministerio, ¿cierto?, él se dedicó no tan solamente a predicar, sino también a poder sostener su ministerio. Nosotros en la vida del apóstol Pablo podemos ver un ministerio bivocacional, como se conoce. Se dedicaba a servir al Señor, pero él también debía sostener su ministerio, quizás por falta de ofrenda, falta de apoyo de alguna iglesia, o por diversos motivos. Pablo tenía que trabajar para poder cumplir, ¿cierto?, con la tarea del ministerio. Y esto es un principio también para nosotros. Muchas veces nosotros, cuando plantamos iglesia o trabajamos en la obra del Señor, o estamos a cargo de alguna iglesia que no es muy grande, que es una iglesia pequeña, y quizás no todos los miembros apoyan la tarea pastoral, la tarea ministerial de los líderes, es necesario, ¿cierto?, que los pastores, los líderes, ¿cierto?, que están a cargo de la congregación, puedan ellos también tomar el ejemplo de Pablo y trabajar, ¿ya? El trabajo nunca ha sido denigrante, ni el trabajo nunca ha sido, ¿cierto?, algo malo. Dios, cuando creó a Adán y Eva, la primera tarea que le dio al hombre, le dijo: mira, te ganará el pan con el sudor de tu frente. Entonces, si una iglesia, mi hermano, no tiene cómo sostenerte, es necesario que uno pueda trabajar, meter las manos, ¿cierto?, en el arado, por así decirlo, y buscar uno también su sustento. Pero también uno debe enseñarle a la iglesia sobre la gran importancia que es poder apoyar y respaldar el ministerio pastoral, ¿ya? Porque Pablo también lo recibía, ¿cierto? Habían otras iglesias que igual le enviaban ofrenda y sostenían su ministerio. Dice el versículo 5: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Acá podemos ver algo muy especial. Imagínate que el apóstol Pablo, a pesar que trabajaba en lo secular, haciendo tiendas con Aquila, ¿cierto? Y él tenía que dedicar tiempo para poder buscar su propio sustento y mantenimiento. Él también, de igual forma, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra.
Entonces, acá no puede pasar de que un pastor que sea bivocacional o un ministro que sea bivocacional dice, no, es que yo como trabajo en lo secular no tengo tiempo para atender a la iglesia o no tengo tiempo para poder predicar el evangelio. No, Pablo nos da un ejemplo a nosotros de cómo poder servir a Dios con pasión y con entrega y con devoción y con todo el corazón y además, ¿cierto? Buscando nuestro propio sustento en el trabajo material. Dice, pero oponiéndose, versículo 6, y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Acá nosotros podemos ver de que Pablo, en la tarea, ¿cierto?, de predicar el Evangelio, muchas personas creían en la palabra, recibían el mensaje, recibían la predicación de Pablo, pero también otras personas se levantaban y se oponían, ¿cierto?, a la predicación del apóstol Pablo. Entonces nosotros siempre vamos a ver esta situación en nuestra vida. Cuando salgamos a predicar, vamos a encontrar personas que van a recibir el mensaje con gozo, con alegría, con regocijo, y también vamos a encontrar personas que van a rechazar el mensaje, que no van a querer oírnos y que van a hacer todo lo posible por tratar de callar nuestra boca. Nosotros debemos seguir predicando de igual forma, seguir evangelizando, y obviamente las personas, mi hermano, que no quieran recibir la palabra, uno la respeta, no tiene por qué ser grosero con ellos, ni tampoco tratar de meter el evangelio a la fuerza en sus vidas, porque el evangelio se propone, ¿ya? Y el que lo quiera recibir, que lo reciba, y el que no, bueno, un día esa persona dará cuenta delante del Señor. Y vemos acá en la predicación de Pablo, se convierte un principal de la sinagoga, ¿ya? En el versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos corintios, oyendo, eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino hable y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra del Señor. Pablo quizás al ver la oposición se podía haber sentido desanimado o con miedo o con temor, porque él en Primera de Corintios él escribe, dice que cuando estuvo en Corintio entre los hermanos, entre la gente ahí de Corintio, dice tuvo mucho miedo, mucho temor y que trató que su predicación no fuera con demostración de poder humano, sino con poder de Dios. Muchas veces nosotros si vamos a enfrentar oposiciones, vamos a enfrentar la crítica, vamos a enfrentar cierta gente que se levanta en contra de la iglesia o la predicación de la iglesia, quizás podamos tener temor, pero el ánimo que le dio el Señor a Pablo le dijo, mira, no temas, hay mucha gente que todavía necesita oír el Evangelio y que va a recibir la palabra. Esto a nosotros nos pasa. Que muchas veces cuando salimos a predicar hay personas que rechazan el tratado, no quieren recibir un tratado ni que le hablen del Señor, pero sí encontramos con personas que nos preguntan, ¿y dónde está la iglesia? ¿Y cuándo hay culto? ¿Y cómo llegar a la iglesia? ¿Y qué es lo que enseñan ustedes? Hay gente, ¿cierto?, que se interesa también por la predicación que nosotros hacemos como iglesia. Entonces nosotros tenemos que tomarnos de esta palabra de ánimo que el Señor, ¿cierto?, le entrega a Pablo, que no temamos, que sigamos adelante, porque hay mucha gente. A los que creen, hay que disipularle, ¿cierto? Pablo se dio 1 año completo para disipular a los creyentes y también bautizaba, ¿cierto?, a los que recibían el mensaje. Versículo 12 dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya y los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos conforme a derecho, yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Acá vemos, ¿cierto?, que la oposición cambió la estrategia. Ya no eran solamente palabras, ya no eran solamente formar alboroto en las calles, sino que ahora ellos quisieron apoyarse en la ley del gobierno para poder, ¿cierto?, restringir la predicación de los apóstoles. Dice que tomando a Pablo, ¿cierto?, y a sus compañeros los llevan ante el tribunal, ante esta persona Galión, ¿cierto?, para poder acusar a Pablo y poder buscar un medio legal para poder silenciar el trabajo que estaban haciendo los apóstoles.
Acá, ¿cierto? Curiosamente, las personas que estaban en la política no le dieron importancia a la pelea que tenían los judíos, ¿cierto? Con los apóstoles. ¿Y qué es lo que ocurrió? Dice que estando en el tribunal comenzaron la gente, ¿cierto? Que acusaba a Pablo y a los predicadores, comenzaron ellos, ¿cierto? A ejercer violencia sobre ellos. Y acá hay algo muy importante, mis queridos hermanos. Nosotros como hijos del Señor, el Señor nos enseñó a poner la otra mejilla. Nosotros si vamos a salir a predicar y alguien se enoja, alguien nos ofende, alguien nos tira agua, alguien quiere venir a golpearnos, qué sé yo, nosotros no podemos caer en lo mismo que hacen las personas y ponernos a pelear con ellos y ponernos a discutir, ¿cierto? A vociferar, a levantar las manos, a entregar golpes. No podemos hacer eso, mi hermano. Acá no vemos en ninguna parte en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que los apóstoles ya siendo formados, los discípulos siendo formados, quisieran ellos defenderse con violencia de la gente. En la única parte que nosotros vemos de que los discípulos, uno de los discípulos, ¿cierto?, ejerció la violencia fue cuando fueron a arrestar al Señor y Pedro sacó la espada. Pero Jesús en ningún momento le dijo a Pedro que lo que estaba haciendo estaba bien. Jesús le dijo, mira, los que toman espada, a espada morirán. Y dice, ¿acaso no puedo orar a mi Padre y Él no enviaría más de muchas legiones de ángeles, ¿cierto?, que me defendieran? Entonces el Señor no aprobó la violencia que quería ejercer el apóstol Pedro. Y acá también en el libro de los Hechos nunca usted va a encontrar de que los apóstoles o los cristianos o los hijos del Señor ejercían la violencia o respondían con violencia cuando eran atacados, ¿ya? El versículo 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bueno, los hijos del Señor, ¿cierto? Muchas veces pueden tomar votos, votos voluntarios. Por ejemplo, ¿cierto? Algunos creen de que quizás Pablo hizo un voto nazareno, un voto nazareo, ¿cierto? Podía durar de 30 días a hasta años, ¿cierto? De dejarse crecer el cabello. Y el voto, por ejemplo, consistía en no tomar vino, no comer frutos de la vid, no acercarse a muertos. Y bueno, así también hay muchos hijos del Señor que en su vida cristiana toman votos. Por ejemplo, el voto, ¿cierto? De vivir justo con lo necesario, por ejemplo o un voto, ¿cierto? De quizás dejar de tomar once o dejar de tomar desayuno y comer solamente 2 veces en el día, o un voto de decir ya yo voy, por cierto tiempo voy a ayunar, ¿cierto? Los días jueves o los días sábados. Esto es totalmente voluntario. En la Biblia en ninguna parte a nosotros nos exige que hagamos votos. De hecho, el Señor nos dice que tengamos cuidado cuando prometemos algo, porque si prometemos lo ideal, ¿cierto? Es que nosotros cumplamos nuestras promesas y no que rompamos después nuestras promesas por nuestras debilidades, ¿ya? Entonces Pablo había hecho un voto, no especifica qué tipo de voto, pero es que se había dejado crecer el cabello, ¿cierto? Y después se lo había rapado, ¿ya? Dice el versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no aceptó, no accedió, sino que los despidió, se despidió de ellos diciendo, es necesario en todo caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Acá vemos que Pablo, ¿cierto? Después de predicar en Corinto, estar más de un año predicando, siendo discípulo, en medio de oposición y en medio también del respaldo del Señor, porque la gente creía, él siguió con su viaje misionero. Un misionero, mi hermano, es una persona que va de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, ganando almas, estableciendo iglesia. Es un trabajo apostólico el que hacen los misioneros, ¿ya? Entonces Pablo era un misionero, un apóstol que iba de ciudad en ciudad, ganando almas, discipulando a los creyentes, bautizándoles, y también después dejaba ancianos, ¿cierto?, en cada iglesia, y él continuaba con su viaje misionero. Es un trabajo, mi hermano, bastante sacrificado, es un trabajo bastante duro, ¿ya? Y como ustedes pueden ver en la misma vida del apóstol Pablo, era un trabajo bastante demandante. Aún quizá el mismo apóstol no tenía, ¿cierto?, el apoyo de muchos cristianos, y él muchas veces tenía que trabajar para poder conseguir su apoyo, pero nada lo detenía de continuar cumpliendo la tarea misionera. Entonces, mi hermano, nosotros cuando vemos estos hombres de Dios
como Pablo, ¿cierto? Son un ejemplo tremendo para nuestras vidas, para poder nosotros desarrollar nuestro ministerio, ser hijos del Señor, ser fieles al Señor y imitar, ¿cierto? Todas las cosas buenas que ellos hacían. Imitar, por ejemplo, la honradez de Pablo, ¿cierto? De predicar el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo, trabajar con sus propias manos para que nada le faltare, no abusar, ¿cierto? De sus derechos como apóstol, o no pedir, ¿cierto? Ser servido porque él era el apóstol, ¿cierto? Sino que él ya está bien, no hay recursos, trabajo, busco mi mantenimiento, pero la obra del Señor debe continuar, ¿ya? Y que el trabajo secular no sea un impedimento tampoco, ¿cierto? Para desarrollar el ministerio, ¿cierto? Aún en medio de gran oposición. Hoy en día, mi hermano, necesitamos hombres así, hombres, mujeres de la talla, ¿cierto? Que tenía estos apóstoles entregados por entero a la predicación y que aún en medio de la oposición sigamos predicando, pero siempre con sabiduría, con responsabilidad, con inteligencia, con amor. Dice la palabra que nosotros debemos ser luz en medio del mundo y debemos ser sencillos como paloma, pero prudentes también como la serpiente. Así que este es el devocional del día de hoy y que Dios te bendiga. Oramos al Señor, ¿cierto? Y entregamos este tiempo de devocional. Padre, te damos gracias, Dios, por la vida, la salud. Gracias, Señor, porque en tu palabra vemos los ejemplos de los apóstoles, Señor, de cómo nosotros debemos servirte al Señor, cómo debemos nosotros servirte a ti, Señor, hacer tu obra, debemos trabajar, Dios mío, muchas veces quizás en lo secular y también en lo espiritual, pero no debemos descuidar, Señor, tu obra, Dios mío, que es el trabajo de ganar almas. Padre, bendice cada esfuerzo misionero, cada esfuerzo de mis hermanos que salen a predicar, a ganar almas, a plantar iglesias, bendícele, respáldale, que las iglesias puedan entender la necesidad de poder apoyar a sus ministros, Señor, para que puedan seguir llevando la tarea, Señor, de predicar el Evangelio con quizás mayor, Dios mío, facilidad, con mayor tiempo, amado Dios, y que, amado Dios, siempre el trabajar en tu obra sea un honor, sea una honra y sea una bendición. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos estamos viendo.